Arismendi Valdés. Tengo una experiencia de 26 años trabajando en el sector. Formamos becarios también en la organización que se llama Fundación para la Promoción del Altruismo IAP, en donde los muchachos que están estudiando la carrera de periodismo y comunicación se integran a nuestras filas, los capacitamos para que ellos sean los portavoces y los nuevos periodistas con sentido común, con sentido altruista, para que den a conocer lo que son las organizaciones de la sociedad civil, para que usted lo conozca, para que usted contribuya. Pero bueno, empecemos a definir lo que es una organización de la sociedad civil. Una organización de la sociedad civil es un grupo formado por muchas personas, dado a una experiencia. En el caso de la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, APAC-IAP, tiene 54 años de labor altruista enfocado a apoyar a personas con algún tipo de discapacidad, llámese parálisis cerebral, autismo, síndrome de Down y otras discapacidades. Ellos, a través de Carmelina Ortiz Monasterio de Molina, una mamá que tuvo una hija con parálisis cerebral, junto con un grupo de papás, pusieron el nombre de APAC en alto, se juntaron un día cerca de la colonia Doctores para que ayudaran a sus hijos, ¿no? Porque en aquel entonces no había un diagnóstico certero de los chicos que tenían algún tipo de discapacidad. Entonces surgió esta iniciativa ya hace 54 años y es una organización que va a la vanguardia. Empezaron en un pequeño inmueble y ahora es una estructura enorme a la que pueden asistir miles y miles de personas que tienen esa disposición a ayudar a las personas con algún tipo de discapacidad. Y bueno, pues estamos, podemos invitar aquí tenemos a una invitada de lujo. Ella es María Eugenia López Saldívar, para que nos hable también un poco de lo que son las organizaciones. Ella también tiene el expertise, así como un servidor, y una trayectoria de muchos años que ha trabajado en la promoción y difusión de las organizaciones de la sociedad civil, en la cual estamos muy orgullosos de trabajar. Han sido 26 años de trabajar, de luchar, de demostrar lo que están haciendo la gente y de que usted se involucre con las personas, lo que hacen, cómo lo hacen. Particularmente en este sexenio han sido muy golpeadas las organizaciones de la sociedad civil porque no creen en el trabajo, pero nosotros les podemos decir que sí, somos certificadores de que están haciendo bien las cosas, cómo lo están haciendo, y bueno, pues aquí es un claro ejemplo de estas organizaciones que vienen trabajando a lo largo de muchos años. Y bueno, también somos formadores de becarios de comunicación y periodismo, como ya lo habíamos platicado. Y bueno, hemos estado ya a lo largo de 26 años en esta promoción. Hoy, iniciando en este programa, vamos a tener también ese vínculo con empresarios, con el Consejo de la Comunicación, con las asociaciones de primero, de segundo piso, de tercer piso, para que usted se involucre, conozca el trabajo de estas organizaciones y vea que es una loable labor en favor de las personas que menos tienen. Y bueno, también platicaremos de lo que son las asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada. ¿Cuál es esa diferencia, no? Porque son figuras jurídicas diferentes en este sentido. Y bueno, esta es una oportunidad, y agradecemos también a Fernando Heredia que nos haya brindado este espacio para que las conozcan estas organizaciones, que es un sector poco visible. Entonces, pues, esta es una gran oportunidad para que se acerquen, para que conozcan a esa gran labor de las organizaciones, ser este vínculo, ¿no? En nuestra experiencia en la agencia de noticias Somos Hermanos, todos los días nos llegan llamadas que necesito una prótesis, que necesito un implante coclear o que necesito unas muletas, aparatos auditivos. Entonces nosotros somos puente y enlace, y no solamente con ese sector de la sociedad, sino también con empresas, con otros medios de comunicación que se acercan a nosotros para hacer ese vínculo, no nada más informar, sino hacer llegar a los demás lo que están haciendo estas organizaciones, que bueno, ya precisaremos en un momento más, que son cerca de 40,000 organizaciones de la sociedad civil aquí en México.
cerca de 40,000. Es un abanico de posibilidades y de la que usted puede acercarse a ser voluntario, a hacer donativos en especie, donativos económicos, y que usted encontrará organizaciones que no se imaginaba, enfermedades raras, discapacidades que no conocen y sobre todo gente que está de buen corazón trabajando en el sector, gente que con muchos recursos, con pocos recursos, que están trabajando a favor del sector y que lo dan todo, que están trabajando con el corazón para usted, para esa gente que está allá afuera, para esos mexicanos que necesitan de una mano, un apapacho, un abrazo y que se benefician de ese trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y que estamos ahí trabajando. ¿No les parece si vamos a un corte y regresamos ya con la entrevista con nuestra especialista? Soy Jesús Arizmendi. Y vámonos al café con Alcázar y compañía. Soy Enrique Alcázar y Héctor Alcázar y te invitamos a nuestro nuevo podcast. Regresamos en Altruismo Generativo con Jesús Arizmendi y hoy me da mucho gusto recibir a una periodista. Ella es María Eugenia López Aldívar, también es especialista en temas de organizaciones de la sociedad civil, lo que llamamos el tercer sector. Maru, bienvenida, muchas gracias por estar en este primer programa, ser nuestra madrina, y qué mejor que nos acompañes en esta ocasión para hablar de lo que son las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo poner en contexto a la sociedad mexicana lo que hacen, cómo lo hacen. Maru, bienvenida. Ay, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo, la verdad, que me hayas invitado como madrina, porque pues yo sé, ¿no?, cuál es el trabajo que tú haces, que todos nosotros hacemos, por dar a conocer cuál es la labor de las fundaciones, asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada. Y bueno, pues hoy tenemos doble festejo. El primero obviamente es dar la bienvenida a los medios a este gran programa que la verdad va a sumar mucho. Y la otra es que mañana es Día del Locutor, entonces muchas felicidades porque tienes una trayectoria ya de muchos años como comunicador social, no nada más como locutor, sino que tienes detrás, ¿no?, una causa, más bien muchas causas, y eso es de aplaudirse y de agradecerse, porque si no fuera por ti, la gente no se enteraría de qué es lo que está sucediendo con las asociaciones civiles y las instituciones de asistencia privada, que ahorita vamos a hablar de eso, para que la gente sepa, ¿no?, cuál es la diferencia, cuáles son las similitudes, qué es lo que hace el tercer sector, y bueno, para eso estoy aquí, ¿no?, con mucho gusto. Así es, Maru, pues muchísimas gracias. Pero para entrar en contexto, ya platicábamos en el bloque anterior lo que son las organizaciones, hablábamos un poco de lo que es APAC y AP, y bueno, pues lanzar esta pregunta, Maru, ¿qué es una organización de la sociedad civil? Y bueno, ¿cómo se forja? Ya pusimos en contexto que es un grupo de personas que se reúnen para crear una organización en favor de una causa. Bueno, sí, en México se conocen como organizaciones de la sociedad civil. La gente se confunde porque a nivel mundial se les conoce como ONGs, pero esa figura jurídica no existe en México. En México, las organizaciones que están legalmente constituidas son instituciones de asistencia privada que dependen de las juntas de asistencia privada, que a nivel nacional son 16, y también existe la figura de asociación civil. Nada más son esas dos, y bueno, las que dependen de las juntas también en la zona norte del país se llaman ABPs, que son asociaciones de beneficencia privada. O instituciones de beneficencia privada, como en el caso de Puebla, y que también de acuerdo a su ley se rigen sobre eso. En el caso de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Yucatán, Quintana Roo, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Campeche. ¿Te sabes todas? Sí, bueno, la mayoría más o menos digo, han sido, y bueno, y juntas, este consenso de juntas de asistencia privada tienen un organismo que se llama Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada y organismos análogos, entonces en el que se reúnen 2 veces al año, en el que hacen esta comunicación de compartir modelos y experiencias de sus diversas instituciones para que puedan ser
replicados, ¿no? En el caso de APAC, que tiene ya presencia en otros 25 estados, en el caso de AMANC y AP, que son niños con cáncer, o Casa de la Amistad y AP, y en este acompañamiento, ¿no, Maru? Tú has estado también como voluntaria, formas parte de la red de organizaciones de la sociedad civil, que es un chat que se comparten, pues, también experiencias, cursos, diplomados. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia e involucrarte en el tercer sector? Bueno, yo te conocí cuando estabas en Fundación Luis Pasteur y AP, este trabajo que tienen con las mujeres, digo, de detección de cáncer, cualquier tipo de cáncer, ¿no? Cáncer de mama, cervicoterino, etcétera. Bueno, pues yo tengo experiencia en el tercer sector desde hace 9 años, que yo estaba en casa. Primero, yo soy comunicóloga de profesión, trabajé en varias empresas privadas, y cuando nacieron mis hijos me retiré, ¿no? Un tiempo. Y ya que crecieron, pues yo quería regresar a trabajar, tenía muchas horas libres, y se me dio la oportunidad de entrar a un albergue. Y entonces ahí fue donde conecté con el tercer sector. ¿Por qué? Porque me di cuenta de las diferencias que hay entre las personas que vivimos en la ciudad y las personas que tienen problemas y que viven muy lejos. Y yo decía, es que no son personas de escasos recursos, sino de nulos recursos. Y como dice Miriam Amaro, que es una amiga nuestra, nosotros siempre hablamos desde nuestro privilegio, pero la realidad es que todos podemos ayudar, podemos poner nuestro granito de arena, y ahí fue donde me enganché con el tercer sector. Después entré a trabajar, como tú dices, a Fundación Luis Pasteur, que es una institución de asistencia privada en la que se realizan estudios de detección oportuna de cáncer cervicuterino y de mama, y ahí conocí todavía a más organizaciones. Esta fundación recibe donativo cada año de Nacional Monte de Piedad, y además yo tomé muchos cursos en la Junta de Asistencia Privada, que me permitieron profesionalizarme. Yo era directora de desarrollo institucional y procuradora de fondos, y ahí fue donde me di cuenta de la capacidad que tienen las organizaciones para poder ayudar, y que no es nada más que se reúna un grupo de personas con buenas intenciones, sino, como dice Maggie Mancilla, hay que hacer las correctas acciones. Es decir, ayudar no es fácil, y nos queda claro, y tenemos que profesionalizarnos todos, y las organizaciones de la sociedad civil tienen que estar en constante capacitación y profesionalización, porque es difícil conseguir donativos, tanto en especie como en dinero, tener un modelo de atención y cumplir con lo que realmente se necesita para poder apoyar las causas. Sí, y un dato que viene a mi mente es que las juntas en su alianza, a través de esta coordinación, prestan un total de 5 millones de personas beneficiadas. Imagínate, 5 millones de mexicanos se benefician por el trabajo de instituciones de asistencia privada o algunas asociaciones civiles que están en este grupo, Maro. Y recientemente fuimos el año pasado a un encuentro asistencial en el Estado de México, en donde precisamente decían que las instituciones o organizaciones de la sociedad civil contribuyen al 0.8% del Producto Interno Bruto, y de hecho que habemos más gente trabajando en el sector de las organizaciones de la sociedad civil que del propio gobierno. Es correcto. De hecho, como tú mencionaste hace rato, hay más de 40,000 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, y de esas 10,544 son donatarias autorizadas. Eso quiere decir que tienen permiso del SAT para emitir recibos de donativo, los cuales se pueden deducir de impuestos, que es muy diferente a como dice la gente, ¿no? Es que esa empresa está evadiendo impuestos, y realmente no es lo mismo. Además, de las utilidades de las empresas o de las ganancias de una persona física, solamente se puede deducir el 7% para el tercer sector. Entonces, es importante esta plática que tenemos para que la gente sepa cómo trabaja el tercer sector, que el tercer sector pues son todas estas organizaciones, y de qué forma es que utilizan los recursos. Cuando un recurso entra a una organización de la sociedad civil, no puede salir fácilmente. No pueden decir, sí, yo me lo voy a gastar en comprarme un coche, ¿no? En subirme el sueldo. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque las organizaciones tienen proyectos, se fondean, es decir, bajan recursos, consiguen dinero de organismos nacionales o internacionales o de empresas, y tiene que ser a través de un proyecto. Les tienen que decir, yo necesito que me dones porque voy a llevar a cabo este proyecto.
y ya que les dan el recurso, tienen que entregar evidencias de lo que hicieron, reportes, facturas, fotografías, listados, etcétera, para que el donante vea que realmente su dinero, su recurso se utilizó para lo que fue solicitado, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen que hay alguna campaña de recaudación, algún redondeo, cuando van al banco y en el cajero les dicen ¿quieres donar? O van al súper y les dicen ¿quieres redondear? De verdad, pregunten quién es la organización que se va a beneficiar. Entren a las redes sociales, googleen, ¿no? Porque la mayoría de las organizaciones que están en estas campañas están legalmente constituidas, tienen página web, porque son parte de los requisitos que solicitan las empresas para poder apoyar, y entonces ustedes pueden fácilmente ver a qué se dedican, en qué ejercen los recursos, y para eso estamos aquí, para aclarar muchísimas dudas que hay respecto a las organizaciones, porque desafortunadamente en México la gente no tiene confianza en ellas, pero cuando las necesita sí se acerca. Y yo les puedo decir que el 32% de los hogares mexicanos son beneficiados de alguna forma por el tercer sector, la tercera parte. Entonces, tomemos conciencia y apoyemos. Así es, incluso las instituciones de asistencia privada tienen detrás de ellas este organismo que se llama Junta de Asistencia Privada. Cada mes se tienen que presentar estados financieros, hay una junta de patronato o del consejo, como se llama en las organizaciones de la sociedad civil, en donde tú rindes cuentas como directivo, como equipo operativo, lo que haces, cómo lo haces, y bueno, la Junta de Asistencia Privada, si ve algo extraño, te hace un llamamiento, te hace llegar una notificación para que veas qué está pasando. No es cosa fácil, como lo dices, recaudar dinero. Muchas instituciones se han quedado en el olvido, han desaparecido precisamente por esta falta de recursos, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? En esta parte hay otra parte importante en las organizaciones es este perfil del procurador de fondos, ¿no? Que de ellos depende mucho que sobreviva a las organizaciones, de atraer esos recursos, de hacer alianzas con las empresas, como decías, no es solamente de llegar, dame dinero, sino presentar un proyecto. Esto he hecho a lo largo de muchos años, tengo tanta experiencia, esta es mi lista de beneficiarios, me gasto el recurso en esto, o sea, es un sinnúmero de requisitos y le tienes que rendir cuentas al SAT, al bienestar, a la Junta de Asistencia Privada y otros órganos, ¿no? Y si no presentas informes de transparencia, llegas una multa, porque he sabido de muchos casos que sí, instituciones o personas que están en ese caso, pero la mayoría de las instituciones sí son de confianza, ya lo dijo Maru, se pueden acercar a su página web, o bien pueden aperturarse, llamar a las organizaciones para que ustedes hablen con el director, el presidente del patronato o alguien, y yo quiero ir a visitar la institución, o sumarse como voluntarios para que conozcan realmente el trabajo que se hace, ¿no? Y la verdad te llevas una experiencia, ¿no? Hemos tenido entrevistas con niños con cáncer, con problemas del corazón, y bueno, infinidad de instituciones a las que ustedes puedan hacer feliz, no solamente a los adultos mayores que están en una casa hogar, que necesitan un apapacho, un abrazo. Ay, qué gusto de los señores cuando van a visitarlos, ¿no? Que, ay, qué bueno que me visitas, vas a ser mi nieto adoptivo, ¿no? Entonces, tú ves las sonrisas de esas personas, de que se llenan de alegría, de que las visitan, porque hay muchos casos, lamentablemente, que van y arroban allá a los pobres señores, ¿no? Pero a estas organizaciones, sin importar cómo, pero ahí les dan de comer, ahí les dan terapias, los tienen bien atendidos con sus citas médicas, etcétera, etcétera, ¿no, Manu? Es correcto. Y también, bueno, especificar, ¿no?, que, por ejemplo, una institución de asistencia privada depende de la junta, están adscritas a las juntas de asistencia privada, tienen un patronato y pagan a las juntas, se dice 6 al millar, o sea, de cada 1,000 pesos que reciben de donativo, 6 pesos son para la Junta, para que la Junta pueda subsistir, ¿no? En el caso de las asociaciones civiles, ellas tienen, no es patronato, tienen consejo, y ellas realmente no tienen quien las arrope y quien las ayude, porque antes estaba lo que era el Cedesol,
Sí, Indesol. Indesol, Ajá, perdón, ajá. pero bueno, ya no están recibiendo ese apoyo. En cambio, las instituciones de asistencia privada tienen a la Junta, donde tienen apoyo financiero, legal, contable, tienen descuentos, por ejemplo, ¿no? en ciertos impuestos, capacitación, etcétera. Entonces, si alguien quiere constituirse legalmente, un grupo que quiera decir, yo quiero formar una asociación, sí tiene que investigar bien si le conviene más ser asociación civil o institución de asistencia privada. Incluso el Nacional Montepiedad pueden adquirir, ser partícipes, beneficiados con un donativo. Pero bueno, les platicamos después del corte. Soy Jesús Arizmendi con Maru López. Continuamos en Altruismo Generativo, entrevistando a Maru López, ya hablando sobre el tema de organizaciones de la sociedad civil. Nos quedamos en el anterior bloque platicando de lo que el Nacional Montepiedad hace por las organizaciones de la sociedad civil, que puede uno acceder a los recursos que ellos tienen para lo puedan emplear las organizaciones en lo que necesiten, ¿no? Pero también hemos hablado ya de las instituciones, pero también otra parte importante, Maru, es este vínculo con las empresas, ¿no? Que es muy importante, que parte de que también las instituciones puedan sobrevivir es ese recurso que viene de las empresas. ¿Nos puedes platicar un poco de eso, este vínculo que se genera con las empresas y las organizaciones? Sí, de hecho es algo que se busca desde el tercer sector, porque las grandes empresas como que ya tienen sus proyectos, pero las medianas empresas y las pymes no los tienen. Y que sepan que pueden, las empresas pueden deducir hasta el 15%, ¿no? de sus utilidades. Y dentro de ese 15%, el 7% puede ser para las organizaciones de la sociedad civil. De todas formas, tienen que pagar un 100% de impuestos. Entonces, de ese 100% de impuestos, pueden elegir a quién apoyar. Ahora, si alguien les presenta un proyecto, se acerca a una empresa, se puede etiquetar el recurso. ¿Qué es esto de etiquetar? Hay dos formas de dar el donativo. Abierto y decir, úsalo en lo que lo necesites, o se puede decir, te lo etiqueto para que apoyes tal causa o a tal persona o un proyecto en específico. Y otra cosa importante es que cuando se etiqueta el proyecto, también por convenio se puede dejar en blanco y negro por escrito firmado que si la organización no cumple ejerciendo el recurso en lo que prometió, el donante le puede pedir que regrese ese donativo. Eso es raro, no sucede, porque normalmente se entregan los reportes, se entregan, decir, a ver, este es mi proyecto, en esto me voy a gastar el recurso, voy a beneficiar a tantas personas, y entonces al final se entrega un reporte en el que se dice en qué porcentaje se cubrió ese proyecto, cuánto se gastó, se entregan facturas, fotografías, listados, etcétera, y es la forma de transparentar el uso de los recursos, porque lo más importante que tiene una organización de la sociedad civil es su prestigio, y la gana con buenas prácticas y transparencia. Entonces, eso se puede hacer. Sí, sobre todo esa parte, ¿no? Y que muchas veces en algún evento invitan a los empresarios a que formen parte de una actividad, ya los niños, niñas o en cualquier tipo de organización pueden ir, conocer lo que hacen, cómo lo hacen, de qué manera lo hacen, y bueno, tenemos muchos casos de éxito de organizaciones, Maru, ¿no? Sí, y también otra cosa es preguntar si la organización tiene donataria autorizada para solicitar el recibo de donativo, y el donativo tiene que salir de la cuenta de la empresa hacia la cuenta de la organización para que se pueda emitir ese recibo. Bueno, el recibo de todas formas se emite, pero para que se pueda deducir, entonces es el manejo de las cuentas. Y también existe una ley antilavado de dinero. Entonces sí están muy reguladas las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las IAPs, que dependen de las juntas,
porque cada año tienen que entregar un presupuesto de qué van a hacer el siguiente año y cómo van a ejercer los recursos y de dónde los van a obtener. Se pasa ese año, se llevan a cabo todas las acciones y terminando tienen que entregar un reporte de lo que se hizo ese año, realmente cuántos donativos tuvieron, cuánto pagaron del 6 al millar y además exactamente tienen que entregar estados financieros auditados y todo el reporte de impacto social y de inversión social. ¿Qué quiere decir esto? Que no es tanto el dinero y en qué se usó, o sea, es decir, ay, tuve tantas despensas y ayudé a tanta gente, le di de comer. No, es de qué forma apoyaste a las familias. Tu programa, por ejemplo, de alimentación también incluye talleres de nutrición, ¿no? Deporte, activación física, educación, o sea, no, es un todo, es algo integral de que ahora la ayuda no es simplemente asistencial, sino que tiene un propósito porque es no nada más darle el pescado a la gente, sino enseñarle a pescar, ¿no? Es realmente el fin último de las organizaciones. Claro, y además debes de reportar quiénes son tus beneficiarios, dónde viven, si son mujeres, si son hombres, el rango de edad, por ejemplo, cuando son estudiantes, en el caso de Fundación para la Promoción del Altruismo, ¿cuál es su rango de edad de 22 a 27 años? ¿Cuál es la entidad en donde viven, alcaldía, etcétera, etcétera? Son un sinfín de requisitos. Te metes a una plataforma que está en la Junta de Asistencia Privada y ahí pues tienes que especificar, como dices, en qué se gasta el recurso, quiénes apoyas, cuántas personas pretendes ayudar el próximo año, un estimado, etcétera, 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 ¿no? Y además tienes esta visita de supervisión cada año también, entonces en donde va un asesor, en el que dice soy su asesor, a ver en qué los puedo ayudar, a ver, necesito expedientes, necesito contratos, necesito esto, o sea, están muy regulados, lejos de lo que se piensa allá afuera, ¿no? Porque muchas veces, digo, sí ha habido casos de organizaciones que han manchado el nombre, el honor de las asociaciones, ¿no? Pero por una, pues no van a pagar todas, ¿no? Y ya estamos siendo claros y específicos en esta parte de cuáles son todos los requisitos que deben cumplir. Y si no cumples con ellos, pues se te quita la donataria autorizada, ya no puedes recibir donativos y pues se acabó la causa, ¿no? Y también decirles que por algo estamos Jesús y yo aquí, porque conocemos de cerca el trabajo de muchas organizaciones. Yo felicito a Jesús porque yo lo entrevisté aproximadamente hace 3 años y ya tenía en su haber más de 5,000 entrevistas. Yo casi lo alcanzo, llevo como 400. Pero eso, cada semana tenemos la oportunidad de asistir a eventos, de ir a presentaciones, ruedas de prensa, de hacer entrevistas y realmente estamos muy cerca de las organizaciones. Entonces tengan confianza, apoyen, ayuden, porque es algo que se necesita. Por ejemplo, en Brasil hay más de 200,000 organizaciones de la sociedad civil, en México son 40,000. En Estados Unidos es toda una cultura de donación y de voluntariado, al igual que en Europa. Entonces, si ustedes se acercan como voluntarios, van a ver el trabajo muy de cerca, de qué es lo que se requiere, cómo es que funciona una organización. Y entonces, de verdad, que el día que a ustedes les toque el corazón una organización de la sociedad civil, se van a sumar a esa y a más causas. Porque es un trabajo loable, toca nuestra fibra de generosidad. Por eso hay tantos altruistas, ¿no? Que no se conocen. Hay grandes empresarios que de verdad hacen su trabajo muy bien. Y un gran ejemplo es el Senacet, en el que estamos tanto Jesús como yo. Y ustedes se preguntarán qué es eso del Senacet. Bueno, pues les explico. El Senacet es una asociación civil que es ayuda en casos de desastre. La fundó el doctor Roberto Delgado. Él trabajaba en la Universidad de Anáhuac cuando fue el temblor del 85. Y desde entonces empezó a ayudar y siguió ayudando toda su vida. Y se tenía que profesionalizar porque ya le pedían ayuda cada vez que había un desastre, no nada más en México, sino en el extranjero. Y él recibía muchos donativos, entonces se tenía que constituir legalmente y tener una donataria autorizada para poder recibir y transparentar todos esos recursos. Entonces formó el Senacet, que es el Centro Nacional de Apoyo a Contingencias Epidemiológicas y Desastres, así se llama. Y tienen un protocolo que se llama Unidos por Ellos,
el cual activan cada vez que el gobierno les pide apoyo cuando hay un desastre. Somos más de 183 organizaciones, que está el Consejo de la Comunicación, muchísimas empresas grandes, está la Cruz Roja, está la ONU, está Medical Impact, en fin, muchísimas empresas y organizaciones. Entonces, esto es academia, universidades, grupos religiosos, empresas, también, organizaciones de la sociedad civil y comunicadores sociales. Tanto Chuy como yo pertenecemos al Comité de Comunicación, tienen 9 comités, y si ustedes ven que nosotros publicamos que se requiere apoyo, que es algo que estuvimos haciendo en las últimas semanas, sobre todo para Chalco, porque siguen las lluvias aquí en la Ciudad de México, Chalco está inundado, pero no nada más es el hecho de que esté inundado, sino todo lo que conlleva, ¿no? Cuáles son las secuelas y las consecuencias de la inundación, que son médicas, que son educativas, etcétera. Entonces, desde el primer respondiente, así se llama, es Medical Impact, que está ahí. Nosotros hemos estado solicitando donativos. El centro de acopio del Senaced está en Mariano Escobedo 150. Y también otra cosa que les quería comentar es que cuando hay desastres, no solamente se necesita el apoyo en especie, que a lo mejor a veces es complicado manejarlo, sino que sí se necesita dinero. ¿Y por qué? Porque se sabe exactamente qué es lo que se requiere. Entonces, con el dinero se va a comprar lo que se necesita. El año pasado, que fue lo de Otis, que fue cuando nosotros entramos ya de lleno en el Senaced a trabajar, pues había muchos requerimientos. Se movieron toneladas y toneladas de medicamentos, de alimentos, de ayuda humanitaria, en fin, ¿no? Pero los centros de acopio de verdad estaban llenos y es muy complicado clasificar, ordenar, emplayar todos los donativos. Y también hubo algo muy interesante, que algunos bancos dijeron, yo me sumo y de cada peso que se done yo doy 1 peso o yo doy 2 pesos. Entonces, si somos inteligentes y decir, a ver, voy a ir a comprar una despensa de 300 pesos, tengo que ir al súper y elegir. En cambio, si yo doy esos 300 pesos al banco, que está triplicando mi donativo, entonces el donativo va a ser de 900 pesos. O algunas tiendas de autoservicio también dijeron, ok, yo pongo despensas, pero si la gente viene y me paga una despensa, yo pongo otra, entonces ya se duplica el donativo, y además en sus mismos trailers estaban moviendo el producto. Entonces, también para eso hay que ser inteligentes, ¿no? Y bueno, ya tenemos un minuto, ya para concluir, podemos hacer un segundo programa, hablar sobre el Senaced, y la verdad es que otra institución importante es Fundación del Dr. Simi, ya hablaremos de ella. Fue para nosotros un placer, le mandamos un saludo a Margarita Mancilla, que nos escribió aquí al programa. Mandamos saludos también a Margarita. Vamos a un corte y volvemos. Así es. Ya. Continuamos aquí en Altruismo Generativo platicando con Maru López de las organizaciones de la sociedad civil. Hablábamos anteriormente del Senaced, de este Centro Nacional que fue fundado por el doctor Roberto Delgado Gallart, que también fue muy activo en patronatos de instituciones de asistencia privada, y un hombre que con todo el corazón decidió involucrarse en estos temas del Centro Nacional, el Senaced. Y bueno, que como decías, ya estamos en varios comités, periodistas, empresarios, y que están ayudando de corazón a esta gente, ya lo mencionabas en noticias. Pero ¿cómo ayudar, Maru? ¿Cómo involucrarse? ¿Cómo decirle a la gente, aquí está la ayuda? ¿Cómo hacer ese vínculo? Pues bueno, en el caso de desastres, acercarse a las personas que son especialistas en ayuda y en rescate.
¿Por qué? Porque son los que tienen el know-how, saben cómo hacer las cosas, que es Cruz Roja, que también Cruz Roja es parte del Senacet, Fundación Origen. En los estados de la República, bueno, pues también, ¿no? O sea, saber a dónde acercarse y ver de qué forma están llevando a cabo su logística, quienes están ofreciendo las cuentas bancarias para hacer los depósitos, ver que realmente sea una cuenta institucional, eso es importante. Y también fijarse en lo que te decía, ¿no? De cuando los bancos dicen yo doblo o triplico el donativo, es en ese tipo de acciones, pues hay que participar, ¿no? Y también estar al pendiente. Ahorita, por ejemplo, está la alerta, que ahorita que les comento que somos del Comité de Comunicación del Senacet, porque está por entrar un huracán a Baja California, ¿no? Entonces ahorita están todos en alerta para ver que no sea tan fuerte y la entrada del huracán y en caso necesario pues activar, ¿no? Los protocolos de ayuda de parte de este grupo de organizaciones, empresas, voluntariado, etcétera, ¿no? Entonces sí todos podemos ayudar de alguna forma, la gente, los estudiantes, es más, los voluntariados de las empresas van a los centros de acopio a ayudar a emplayar, a clasificar los donativos. Y también fijarse muy bien en los listados de qué es lo que se está solicitando. Por ejemplo, Medical Impact, ¿no? Que dice, requiero estos insumos médicos, o de limpieza, o de higiene, o de sanitización, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver. ¿Qué se necesita? ¿Cuál es la forma más fácil de movilizar y acercarnos a quien realmente está prestando la ayuda de forma, digamos, legal? Así es, y digo, hace unos días también se tuvo una alianza con el Consejo Coordinador Empresarial precisamente para que se ayude a la inmediatez, ¿no? O sea, no esperar que pase el tiempo, sino que la ayuda llegue inmediatamente, como fue con Otis. Entonces, digo, también se sumaron muchas organizaciones, como decías, es una nave que está ahí en Mariano Escobedo y Lago Bolsena, enorme. Ahí tienen pues infinidad de productos que se pueden emplayar, que llegan a sus destinos. Incluso hay un comité que certifica que lleguen ahí la ayuda a la gente, ¿no? Por avioneta, ¿no? Platicamos el caso que pasó con Giorgio Frangiuti, ¿no? Que es uno de los aliados también del Senacet. Y bueno, que requerían vacunas, ¿o cómo fue este caso? La Asociación Mexicana, Federación Mexicana de Diabetes y Con Diabetes Sí Se Puede, tienen beneficiarios en Guerrero, que son niños con diabetes tipo 1, y ellos requieren inyectarse insulina para vivir y para sobrevivir. Entonces, además la insulina es cadena en frío, entonces se necesitan refrigeradores. Pero no, estaban incomunicados, no había electricidad, entonces era complicado. Y Giorgio Frangiuti, junto con Margarita Mancilla, que le mandamos un saludo, ahorita nos está escuchando y manda un saludo, consiguieron un vuelo a través de Rotarios y y Ruth Vélez, que es la directora de la Fundación para es la directora de Con Diabetes Sí Se Puede. Ella consiguió la insulina, Giorgio puso el refrigerador, Margarita consiguió el vuelo y entonces se fueron. Fue el primer vuelo que llegó a un aeropuerto ahí alterno a Guerrero para poder ayudar a estas personas y entregar de rotario a rotario el donativo y además a la Asociación de Diabetes porque era cuestión de vida o muerte entregar eso, ¿no? Entonces así fue como se empezó a dar la ayuda y después los trailers de las empresas salían con la ayuda, se instalaron cocinas, se instalaron hospitales. Giorgio Frangiuti es el director y fundador de Medical Impact, entonces él con todos sus médicos estaban dentro de estas comunidades afectadas. Fue una ayuda impresionante. Si se meten al Senacet, a su página y ven todo lo que ha hecho y también a Unidos por Ellos, que es el protocolo que se activa cuando hay una emergencia, pueden ver todo lo que hacen, igual que las redes de Medical Impact. Y la verdad es que es transparente el manejo y pues ahí está la evidencia. Así es, Maru, y digo, vamos a ser testigos en programas posteriores de lo que están haciendo las organizaciones. Muchas gracias por venir, por participar en este primer programa y ya les estaremos dando a conocer más organizaciones. Soy Jesús Arismendi Valdés en este programa de Altruismo Generativo. Gracias, Maru. Gracias a ti y muchas felicidades
por esta nueva ventana que va a dar voz a las organizaciones de la sociedad civil para que ustedes conozcan la labor y el impacto de todas ellas. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Hasta luego.